Buenas noches a todos, bienvenidos. Vamos hoy a dar el tema de los glifos, un complemento a las clases anteriores. Habíamos hablado sobre los dioses atómicos, también se habló sobre el átomo elemental intercesor y hoy complementamos a la parte más baja de la creación, que son los glifos. ¿Por qué es importante? Porque a través de ellos, como ahora veremos, es donde se desarrolla todo el trabajo de la creación o del desarrollo espiritual. Como se vendría a veces diciendo, la rosa muchas veces nace de entre el barro o de entre el fango, por decirlo de una manera simbólica, para sacar lo mejor de su perfume de entre la tierra, incluso de los fertilizantes que podríamos decir que son elementos inferiores. El trabajo, el desarrollo interior, espiritual, aunque en algunos casos no se ha entendido, involucra tener que introducirnos a esos glifos que ahora explicaremos en dónde se encuentran y qué es, para poder extraer lo mejor de nosotros, que eso es lo que intentamos en la clase de hoy poderles explicar. Hay un antiguo escrito sánscrito que queríamos leerles, que se nos hizo que viene muy a la medida justamente a este tema. Esta antigua escritura sánscrita dice que toda forma en la tierra y toda partícula o átomo en el espacio se esfuerza por formarse a sí misma y seguir en el hombre celeste el canon trazado para ella, la involución y la evolución del átomo. Todo tiene un único y mismo objetivo, que es el hombre. Es decir, en pocas palabras, ya sea desde lo más pequeño a lo más grande, anhela el átomo en lo más pequeño realizarse a sí mismo. Nosotros somos partículas, podríamos decir, de ese gran Dios universal que hemos mencionado en muchas ocasiones, que busca a través de nosotros conocerse a sí mismo y realizarse a sí mismo. Por eso, tradicionalmente se nos dice que todos somos hijos de Dios, pero todos somos una partícula de Dios y todos somos una gran humanidad conformada por partículas de esa creación que busca realizarse a sí misma. Pero en ese descenso dentro de la creación, porque hemos descendido de ese absoluto, de eso inmanifestado o de lo increado, hemos ido cayendo en diferentes dimensiones y en diferentes estrados o estratus, hasta formar lo que hoy en día conocemos como al hombre, que más bien mencionaríamos como el hombre tricerebrado o el humanoide, porque hombre como tal todavía no somos. No me entiendan mal, una cosa es tener un cuerpo físico y otra cosa es haber realizado dentro de este cuerpo físico al hombre espiritual. Entonces nosotros como hombres espirituales no estamos realizados, esos átomos dentro de nosotros no están realizados, debido a que hemos venido a aprender y a tomar una experiencia. Si esto lo contáramos como un cuento, esta historia comenzó hace muchos miles de millones de años atrás, diríamos. ¿Cuándo inicia? Cuando éramos supuestamente muy felices. ¿En dónde? En el famoso Edén. Nos vamos a la creación del Génesis, nos vamos al Edén de la antigua Biblia, donde se mencionaba que existía esos paraísos edénicos donde Adán y Eva simbólicamente, es una simbología, vivían felices, hasta que por ahí tuvo que venir alguien a crear un poco de discordia, se dice, el diablillo siempre, ¿no? Que como dicen, el diablo siempre pone la cola en todos los lados, ¿no? Como alterando, moviendo, como cuando todo está demasiado tranquilo, aquí hay que hacer algo para que esto se ponga
actividad y les dijo, pues saben que hay un árbol en el huerto de Dios que pues es el árbol del bien y del mal, que os dijeron que no tendríais que comer porque el día que comieras te vas a volver más listo que los dioses. Y pues ahí, ni cortos ni perezosos, todos nosotros dijimos, pues esto está muy bueno, y nos comimos la frutita. Y luego viene la salida del famoso Edén, ¿no? Esta historia, todos ya la conocemos, pero esta historia, ¿qué sucedió realmente? Algunos dicen, es que es la culpa de la mujer, ¿ves? Por culpa de la mujer que nos puso la tentación. Aquellos que son o piensan de esa manera, pues bueno, nada más están viendo la parte literal de la historia y esto es simbólico. O sea, creo que no va por ahí pensar así. Otros dicen que es una historia simplemente mitológica y que es un cuento que se representó, pero que nada tiene que ver, que nosotros venimos del mono, etcétera, etcétera, y ese tipo ya es fuera de tiempo, porque hoy en día ya sabemos que ni siquiera la creación del hombre no viene de la evolución como se ha pensado. Hay una evolución, hay un tema que todavía no hemos dado, pero esa evolución no crea al hombre. El hombre viene de las dimensiones superiores y se cristalizó a través de las 4 rondas de la naturaleza. Ya han averiguado algo al respecto, por eso no encuentran el famoso eslabón perdido, porque simplemente no existe, mis queridos amigos. Pero bueno, aquí lo que nos interesa no es tanto hablar de la creación en sí del hombre, sino del descenso del hombre a la creación material, física, en donde desafortunadamente al comer esa manzanita, que representa obviamente la sexualidad, cuando el hombre y la mujer derraman sus energías, ya hemos hablado esto un poco en los términos de alquimia, pierden el Edén y crean o entran al mundo que ahora explicaremos de los glifos, que está en relación a los mundos, no en relación, el mundo de los glifos está en los mundos infiernos. Desafortunadamente creamos lo que hoy en día hemos hablado en muchas ocasiones, esos defectos psicológicos, agregados psicológicos, que en la Biblia los menciona como los 7 defectos capitales. Entonces, dentro de ese Edén existían 2 árboles, uno del bien y del mal y otro árbol que se llamaba el árbol de la vida. El árbol del bien y del mal es la enseñanza de la sexualidad y el árbol de la vida es el árbol de la cábala que hemos aquí representado. Es el árbol del ser, del íntimo. ¿Qué es el árbol del ser, del íntimo? Es la familia del alma. Si hay una multiplicidad imperfecta dentro de nosotros, que son nuestros defectos, en algún momento antes hubo una multiplicidad perfecta. Y es este árbol dentro de la cábala hebraica, ya este tema se ha dado, hoy lo vamos a mencionar, pero si ustedes buscan el tema dentro de los videos que tenemos en el canal de la cábala hebraica o los 10 sefirotes, lo van a encontrar perfectamente explicado, cada una de las partes, etcétera, etcétera. Nosotros nada más vamos a intentar poder explicar la parte que más nos interesa, que está en la parte más baja de la cábala hebraica, que son justamente los glifos, ¿no? Regresando a este árbol de la vida que mencionábamos, es el árbol del ser, es el árbol del conocimiento. Es decir, nosotros tenemos 2 árboles que dice el maestro Samael y otros textos que intercambian o entrecruzan sus raíces, ¿no? Hay que entender que el conocimiento está encerrado tanto en lo que es la sexualidad, que hoy en día está muy mal entendida, y justamente en nuestra columna vertebral, a través de ese despertar de Kundalini, de los 7 chakras,
y de los 7 cuerpos que hay que crear al hombre auténtico o al hombre espiritual. Significaría todo esto que nosotros no somos o no estamos realizados. Por eso la historia en los procesos de las, vamos a decir, de las culturas antiguas o ancestrales, siempre nos han estado insistiendo de esa búsqueda del hombre dentro de sí mismo, de esa realización del hombre dentro de sí mismo, de realizarse, y ahí es donde encontramos tantas escuelas de iniciación mistéricas, esotéricas, que con el tiempo se han ido perdiendo, o el mensaje se ha ido luego transgiversando, o simplemente lo hemos interpretado mal al hacerlo al pie de la letra, porque estaba en simbología y pues sin las claves del trabajo superior, pues no lo comprendemos, ¿no? Justamente este trabajo es acabar con los procesos del yo, del ego, y realizar al ser dentro de nosotros mismos. Y esto es la cábala hebraica, el árbol de la vida, la realización de nuestro íntimo, del ser. A nosotros nos decían, tú tienes un alma o tienes una conciencia, o en nuestra religión tú tienes un alma, y esa alma, si no te portas bien, será a los infiernos, y si te portas bien, irá al cielo. Bueno, esto es un poquito quizás más amplio. El alma humana, ya se explicó en algún momento, la vamos a encontrar dentro de lo que sería de esta cábala hebraica. Vamos a hacer algunas menciones. El alma humana la vamos a encontrar justamente en Tiferet, que es aquí, alma humana, en el centro. Pero hay una alma divina, que es Geburá, y está el íntimo, que siempre nos referimos a veces en las conferencias, que es Chesed, ¿sí? Bueno, este tema, repito, lo van a poder ver mejor luego en el tema de los 10 sefirotes. Sí, bueno, ya enfocaron un poquito la cámara, podemos ver que Tiferet es el cuerpo causal o manas, alma humana, y tenemos que el alma divina, que es Geburá, es el alma humana o masculina, y la parte femenina, que se deben de unir a nuestro íntimo. Y en la parte superior del árbol del ser, del íntimo, tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que tanto hemos escuchado en nuestra religión, que es Keter, Chomag y Binah, que también vienen a ser el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dentro de las representaciones que, repito, ya todos conocemos, ¿no? Bueno, pues justamente cuando uno acaba con el árbol, vamos a decir, del cual comimos el fruto, cuando dejamos de comer el fruto prohibido, es decir, cuando dejamos de derramar la energía y empezamos a trabajar con la sexualidad superior, que es la transmutación, tenemos la oportunidad de fusionarnos con nuestro Cristo íntimo. Acuérdense que Jesús en la historia, Jesús el Cristo, o Yeshua ben Pandirá, conocidos por otros más históricos, él viene a dar un mensaje de salvación. Vamos a disentir un poco con lo que siempre nos han dicho, en el sentido de que Jesús viene a redimir el pecado del mundo y que con su sacrificio ya todos quedamos redimidos. Vamos a decirlo de esta manera: Él nos enseñó el camino de la redención que hay que hacer cada uno con su propio Cristo íntimo. Se dice que el Cristo justamente está aquí, en el segundo logos, que es Chokmah, y que es hijo del Padre, el de todas las luces, ¿no? Es Dios. Para nosotros Dios es Keter, pero es mucho más, ¿no? Arriba de Keter están 3 esferas más, que diríamos el Ain Sop y el Ain Sopaur. Esto es dentro de la Cábala y dentro del esoterismo
oculto o iniciático, que pues sería el absoluto. Lo que nosotros conocemos como Dios es lo inmanifestado. Hay otra conferencia que hablamos del Dios inmanifestado también y explicamos más exactamente qué significa. No nos daría tiempo en esta conferencia poder abarcar la explicación tanto de los 10 sefirotes como del absoluto, ¿no? Pero sí tenemos que saber que lo que nosotros conocemos como nuestro Cristo, el que viene a salvarnos, es la enseñanza que nos deja para poder, a través de mi alma humana, que todavía ni siquiera la tengo encarnada, yo tengo una fracción de mi alma, yo pueda, desde el manas inferior, que es este de aquí, que es Hod, Netzah, Hod y Malkut, poder subir a la segunda esfera, que es Tiferet, Chetzet y Geburah, y luego poder subir a la primera esfera, que es Keter, Chomach y Binah. Esto se conoce como los 3 triángulos logoicos dentro de la creación espiritual. Si hay una creación material, hay una creación dentro de nosotros espiritual, que está dividido, podríamos decir, en 3 escalones o 3 triángulos. El primero de arriba es el logoico, que es el logos. El segundo triángulo es el que conocemos como el ético, y el tercero es el triángulo mágico, que es este de aquí abajo. Bien, esto es algo fundamental. ¿Por qué? Porque dentro de la creación existe, en la parte más inferior, que es Malkut, que es el cuerpo físico, los clifos. ¿Qué son los clifos? Los clifos son los mundos infiernos. ¿Y en dónde se encuentran? En el mundo material. ¿En dónde se encuentran en el mundo material? En nuestro cuerpo físico. Es decir, en nuestro propio planeta Tierra y en nuestro propio planeta psicológico físico. Quiere decir esto que dentro de mi psicología existen los átomos inferiores o infernales. Claro que sí. ¿Cuáles son esos átomos? Nos vamos a remitir a la primera conferencia de hace 2 semanas, que hablábamos sobre los dioses atómicos y mencionábamos el átomo del enemigo secreto. Hablábamos de los átomos indolentes. Existen átomos negativos o maliciosos, que muchas veces son los que nos provocan las enfermedades, porque albergamos en nuestro corazón, porque nuestro cuerpo físico es toda una creación, es una creación maravillosa, atómica, molecular, celular, que se gobierna a sí misma y que quiere realizarse a sí misma. Hay ya algunos científicos que pues hablan en estos términos e incluso sobre la cuestión celular y atómica del cuerpo, que incluso han descubierto algunos aspectos muy interesantes, donde mencionábamos también en las clases anteriores, si uno tiene el poder de la voluntad de mandar a sus átomos internos, podría hasta uno autocurar sus propias enfermedades. Repito, no hay tiempo para introducirnos un poco más, pero sí la ciencia nos habla de estos procedimientos en el que a rasgos muy generales se menciona que el medio ambiente afecta no solo nuestra psicología, sino nuestra composición molecular y celular, porque todo es un conjunto de energía. Tú controlas tu medio ambiente y controlas la influencia y lo que tu cuerpo de alguna manera reacciona ante el medio ambiente. En algunas ocasiones mencionábamos, es tan simple, cuando uno tiene un estado de enojo, estás provocando a tu cuerpo muchas veces de repente una carga de adrenalina en exceso, sustancias que segrega el cerebro, que intoxica a la sangre, y la sangre luego, al nutrir nuestros órganos, intoxica y enferma a los mismos. De igual forma, si yo tengo una actitud positiva, estoy segregando otras sustancias, se dice cuando uno está feliz, enamorado,
que incluso reactiva y mejora el funcionamiento también de nuestro cuerpo. No tiene esto ningún ya misterio, desde la misma ciencia se nos ha dicho. Ahora nosotros lo estamos aplicando desde el ángulo espiritual, porque somos entes materiales y espirituales. O sea, esto es algo inevitable que no podemos negar, ¿no? ¿Qué sucede dentro de nuestra propia creación interna? Que somos ignorantes de lo que somos. Somos ignorantes de nuestra propia creación y que nosotros tenemos el poder de crearnos, a recrearnos a nosotros mismos. Desde lo que es este árbol, nosotros que comimos, este es el árbol de la vida, y cuando comimos del árbol del bien y del mal, descendimos del árbol de la vida a Malkut. Y se dice que este tercer triángulo, que es el triángulo mágico, porque es donde se practica la magia. ¿La magia cuál? La mágica es de lo material y la magia de lo espiritual. Necesitamos convertir lo material en espiritual. Y lo espiritual necesita la experiencia de lo material. Por eso es la magia de este triángulo. Está caído, porque comimos del árbol del bien y del mal. Y entonces entramos a la esfera o esfera inferior, que es la de los clifos, que es la de los mundos inferiores o infiernos. ¿Qué hay abajo de Malkut? En estos clifos vamos a encontrar ángeles caídos, vamos a encontrar genios del mal, almas en pena. Eso es lo que encontramos en los mundos inferiores o en los mundos o en los átomos infernales. Pero ¿qué hay también? Está también el mundo del caos. Como decíamos, el ejemplo de la rosa, vamos a encontrar a quienes, a los arrepentidos. A los arrepentidos que cayeron y ahora están trabajando en los misterios de la alquimia, en los misterios del sexo, o lo que se conoce también como el misterio de la novena esfera. Es en el mundo de los clifos donde nosotros tenemos esa doble naturaleza, la divina y la infernal. Nuestra naturaleza infernal o inferior es la que tenemos que trabajar. Muchas veces buscamos la espiritualidad solamente del segundo triángulo, que es el triángulo de Tiferet, hacia arriba, que es el triángulo, habíamos dicho, logoico, de Keter. Buscamos el bien, buscamos la espiritualidad. Es correcto. Nosotros queremos escalar el árbol de Dios y encarnar algún día ese paraíso y pues entrar al reino de Dios. Pero no podemos entrar al reino de Dios si no hemos descendido primero al mundo de los clifos y liberado lo que ahora vamos a explicar también, los los antisefirotes o las antivirtudes. En los clifos es como la cárcel en la que nosotros encerramos nuestros valores, quedaron atrapados los valores del ser en los mundos infiernos al comer del árbol del bien y del mal. Nosotros no podemos nuevamente regresar al árbol de la vida si no trabajamos desde Malkut, desde ese triángulo mágico, no trabajamos a la conciencia. Y esto es algo difícil porque a nadie nos gusta trabajar para cambiar psicológicamente y queremos nada más imponernos actos de sacrificio, códigos de moral, para con ello creer que si somos buenas personas o tenemos un código de moral muy estricto en nuestras vidas, vamos a llegar así al paraíso y cuando nos muramos y Dios nos va a abrir las puertas. Pero ¿cómo podemos ser buenas personas si no vemos primero
lo malo que tenemos que cambiar. Entonces esta doble naturaleza ha confundido mucho a la humanidad, creando dogmas muy fuertes, lo sabemos en las religiones, en las diferentes corrientes espirituales, incluso las famosas guerras santas, sea del norte o del oriente o del occidente, no es más que la ignorancia. Hay que matar a los infieles, dicen unos. Otros hay que matar a los que matan a los infieles porque son asesinos. Y todos en nombre de Dios, sea el nombre que le queramos poner según nuestras creencias, nos sentimos los salvadores del mundo, ¿no? Cuando no nos hemos dado cuenta que lo primero que hay que empezar, la salvación empieza desde adentro, no desde afuera. La instrucción es exterior, la enseñanza es interior. Yo debo aplicar esa instrucción. No porque sea yo más santo, ni haga grandes sacrificios y muestre a las personas esos grandes sacrificios o los quiera convencer, los voy a liberar si no me libero yo antes. La liberación empieza por uno mismo. ¿Y por dónde tenemos que regresar? Por la misma puerta por la que salimos hay que volver a regresar. Si comimos de ese fruto prohibido, hay que ahora revertir el proceso y rescatar de donde quedó encerrado, porque en el momento que nosotros comimos del árbol del bien y del mal, nos sacaron del Edén, nos sacaron de ese árbol de la vida, de los grandes misterios de la creación, y no pudimos ya regresar. A través de los procesos, como ahora iremos explicando, de la transmutación, de la alquimia, vamos a poder regresar. Pero desafortunadamente nosotros estamos perdidos en ese laberinto que se ejemplificó en la antigua Grecia con el mito del Minotauro y el laberinto. ¿Y qué simboliza ese laberinto? Es el mundo del intelecto, el mundo de las teorías. Y hablo a veces de la ignorancia, no por falta de conocimiento intelectual. Decía el mismo maestro Samael, los sabios ignorantes ilustrados. Decía ignorantes ilustrados porque tenemos mucho conocimiento dentro de la mente, pero no tenemos conocimiento espiritual, no tenemos al ser. Esto está muy representado también dentro de un libro muy interesante que, bueno, cuando haya oportunidad a lo mejor podremos ir también a intentar tomar este tema que es el Pistisofía, ¿no? En ciertos de los relatos, que son 13 arrepentimientos, Sofía significa conocimiento, esa Sofía o ese Pistisofía dentro de nosotros es como un alma perdida que descendió porque erró encontrar la luz y encontró una falsa luz en los infiernos, que es en los clifos, y se precipitó hacia los mundos infiernos y perdió su luz propia. Bueno, esta Sofía, que es sabiduría pura, está atrapada hoy en día entre el intelecto de las personas, pero nos vuelve materialistas e ignorantes de lo espiritual. Y esto es algo que de alguna forma nos ha atrapado dentro de la ignorancia, y nosotros estamos ahora, a través de este conocimiento, buscando ese rescate espiritual dentro de esa cábala de los 10 sefirotes. Como decía, nos encontramos metidos en ese laberinto de teorías, en ese laberinto de ignorancia, lleno de mucho conocimiento, pero sin una dirección. Ahora, ¿qué nos enseña esta mitología griega? Se dice que hay que entrar al laberinto guiados
obviamente por ese hilo de Ariadna, para encontrar al Minotauro, que significa que es el ego, y luego poder salir. ¿Qué es ese hilo de Ariadna? Esto parecería una contradicción. Justamente es nuestro Lucifer interior. Es la piedra filosofal, es la alquimia. Y si alguien escucha por primera vez esta palabra de Lucifer, dirá, ¿cómo? ¿Lucifer no es un ángel caído? Sí, ciertamente, la historia en lo que fue la caída de los ángeles mencionan a este Lucifer, que se rebela contra Dios y tiene toda una historia, del cual San Jorge, con su lanza, tenía una piedra en la frente, se la quita y lo manda a los infiernos. Y siempre se simboliza que esa piedra, que es la de los antiguos alquimistas, es la piedra del conocimiento de la filosofía secreta. ¿Qué representa Lucifer? En esta historia es una representación de lo que es un trabajo interno. Lucifer dentro de nosotros es la sombra del Cristo. ¿Es malo Lucifer? En su aspecto caído podríamos decir que es el Satán, es el demonio. Pero ¿qué significa realmente Lucifer? Lucifer significa la estrella de la mañana, luz, hacer luz. Eso es Lucifer, el hacedor de luz. Es nuestro entrenador. Él en sí no es malo. El Lucifer es el que quiere que trabajemos con las pruebas y las superemos. Pero cuando nosotros no superamos las pruebas, ese Lucifer, ese tentador que busca a través de las pruebas hacernos más fuertes, hacernos más sabios, cuando no pasamos las pruebas, entonces lo volvemos negro, lo volvemos a lo que se conoce como el Satán o al diablo, ¿no? Que en su forma viene a estar representado como los egos. Pero una cosa son los egos y otra cosa es el Lucifer. Lucifer quiere que nosotros liberemos a la conciencia que está atrapada en los glifos, en la cábala invertida dentro de la naturaleza inferior de cada ser humano. Lucifer es el hilo de Ariadna que a través de la transmutación y del trabajo interno nos va a sacar del laberinto de los infiernos. Va a lograr extraer de esos glifos a la conciencia, a las virtudes que están ahora caídas. Es que claro, hay que entender, si nosotros dijéramos, me voy solo a buscar lo superior, niego lo malo que tengo dentro de mí, estaría también negando a mi alma que está atrapada en esos glifos. Quizás esto a veces es un poco difícil en algunos de comprender, porque claro, uno cree que el mal hay que rechazarlo, y estamos de acuerdo, nosotros no estamos a favor del mal, ni de los egos, ni de todo eso, pero yo no puedo ni rechazar al mal, como a veces en las religiones se decía, es que si no te portas bien irás a los infiernos. Entonces, claro, eso era un terrible situación, ¿no? Entonces uno luchaba por ser buena persona, pero dices, híjole, pero yo sigo sintiendo la ira, sigo sintiendo el orgullo, sigo sintiendo la lujuria, quiero rechazar a la lujuria, quiero rechazar al orgullo, quiero rechazar a la ira, porque es mala, es mala, es mala, es mala, es mala, es malo, es malo, es malo, es malo. Y eso crea nada más dogmatismo, fanatismo e ignorancia. Nosotros decimos, no hay que rechazar al mal, pero tampoco lo podemos aceptar. Ahí está la diferencia. Hay que comprender para poder disolver, que es diferente. Yo no puedo rechazar aquello que no comprendo, ni tampoco lo puedo aceptar, porque la nueva onda es acepta todo, ¿no? Desahógate para que así liberes tu ira y así ya no te moleste más.
Ahora, con esto de la liberación de la sexualidad, hay que ser pues promiscuos porque hay que ser libres, hay que quitar ya esos cánones, dicen, esos tabús. Es un tabú, el sexo es un tabú, hay que liberar al sexo, y entonces crean la perversión de la sexualidad, y lo único que estamos haciendo es alimentar a esos glifos inferiores y alejarnos más de ese árbol del ser. ¿Por qué? Por ignorancia. Repito, no se trata de rechazar, no se trata de aceptar todo lo malo, se trata de comprender para disolver, desintegrar y liberar en esos glifos la cábala hebraica, o las sefiras o los átomos sefiróticos atrapados dentro de la esfera inferior de la creación íntima del hombre. Vean ustedes, esto es algo interesante dentro del proceso de un trabajo superior, ¿no? Necesitamos reintegrar esas 10 sefirotes dentro de nosotros. O sea, si lo tenemos, esos átomos simientes, ese átomo, tenemos que empezar a trabajar con los átomos simientes, que es la transmutación para poder integrar a los 10 sefirotes dentro de nosotros. Y aquí es donde surge algo interesante, ¿no? Es creo que estoy buscando, había anotado aquí algo interesante. No lo estoy encontrando, pero se los voy a mencionar, que es el Da'at, que es una esfera oculta, que se llama también el conocimiento. Ok, sí, lo tenía anotado, pero más adelante. Lo vamos a explicar más adelante para no adelantarnos, porque si no, a lo mejor algunas cosas no se van a entender muy bien. En esa reintegración que estamos queriendo hacer, tenemos que trabajar con nuestros átomos simientes. Pero ¿dónde se encuentran esos átomos simientes? Justamente en nuestras energías creadoras, conocido también como la energía de Kundalini. Esto dentro de las filosofías orientales ha mencionado. Kundalini es el árbol de la vida que debe ascender por los 10 sefirotes. Kundalini es una energía que se encuentra en el coxis y se la representa como una serpiente que está enroscada sobre sí misma con 3 vueltas y media. Y algunos preguntan, ¿qué significa esas 3 vueltas y qué significa esa media vuelta? Esas 3 vueltas es la energía de Kundalini que está en relación justamente con Binah. Binah, que es el Espíritu Santo, es padre-madre. Tiene 2 aspectos, el aspecto positivo masculino y el aspecto negativo femenino. Es la energía de nuestra Madre bendita, Kundalini, que está en Binah. Pues bueno, Binah, la energía de Binah, en su aspecto del Espíritu Santo, en su aspecto de la Madre, está en potencia, como vamos a decir, en sustancia, justamente en nuestro cuerpo físico, en la esfera más baja, que es Malkut, como Kundalini. Estas 3 vueltas y la media les vamos a explicar. El 3 siempre se dice que es fuerza positiva, fuerza negativa, fuerza neutra, es la fuerza de toda creación. También representada esa fuerza de toda creación con las 3 gunas. Por ahí, creo que en las conferencias que dimos de astrología, en algunas de las conferencias mencionábamos estas 3 gunas. Es sattva, armonía; rayas, emoción; y tattvas, inercia. Repito, a lo mejor tendremos algún día una conferencia sobre las 3 gunas, o nos remitimos a las conferencias que dimos también sobre astrología. ¿Y la media vuelta? ¿Qué significa la media vuelta?
son los glifos, es la creación invertida. La madre, en su representación, es la creación de todo el universo, es Kundalini. Y cuando se transmuta la energía, es la energía que nos saca de ese laberinto. Pero cuando no podemos salir del laberinto, está representada la energía cuando desciende, cuando se derrama la energía, es el kundartiguador o todos los glifos, y está representado por esa media vuelta de Kundalini, porque Kundalini o esa serpiente representa la creación, tanto hacia arriba como la creación o la degeneración hacia abajo. Y esto está representado también dentro de lo que sería la rueda del samsara, la rueda de los tristes destinos, que también hemos explicado en infinidad de veces dentro del curso del budismo, la gnosis del budismo, y también en conferencias individuales hemos hablado de estos procesos del alma, donde tenemos que pasar 108 vidas, y pasadas las 108 vidas tendríamos que pasar por los glifos, y nuevamente luego asciende la evolución y así. Hay que entender, mis queridos amigos, que la creación está haciendo un gran esfuerzo por realizar la liberación de esos glifos dentro del hombre. Pero si el hombre no se quiere liberar, tendrá que pasar por los mundos infiernos. Es un proceso también de purificación, ese es el kundartiguador. Pasado el proceso de muchos cientos o miles de años, el alma, ya purificada de sus defectos, vuelve a reintegrarse en un nuevo proceso de evolución. Se le dan nuevas oportunidades, si no las aprovecha, nuevamente tienen que pasar por el proceso de la involución. Entonces, no es tan cierto que toda la humanidad, dentro de las diferentes creencias, algunos dicen es que la humanidad está pasando un proceso de evolución y vamos hacia un mundo mejor. No es cierto, el mundo no está mejorando, está empeorando. Solo el que haga un trabajo sobre sí mismo puede superar todo esto que está sucediendo. Tampoco no es cierto, mis queridos amigos, que la vida es solamente esto que tenemos aquí, cuando nos morimos se acaba todo. Si esto fuera así, no existiría la materia como tal, porque la materia no es más que un proceso de densificación de la energía, mis queridos amigos. Todo es energía. Esto ya está demostrado. La materia en sí, como tal, es una ilusión. ¿Qué somos nosotros? Una conciencia. Si alguien dice que no existimos, cuando uno muere dejamos de existir, esto es imposible, porque no hay nada que no exista si existe. Porque lo que existe, existe, y lo que no existe simplemente no existe. Esto parece algo incomprensible, pero así es, y esto es física cuántica, mis queridos amigos. Hay una cantidad de materia y hay una cantidad de energía, y siempre es la misma, solo cambia de forma. Nosotros tenemos un cuerpo y esa es nuestra forma, y el día que dejemos este cuerpo cambiaremos nuestro estado físico a un estado energético. El problema es que llevemos esa conciencia consciente o inconsciente a los procesos de cambios que se tengan que suscitar en cada uno de nosotros. Así que hay vida después de la vida, de la muerte. Pues es muy cierto, porque realmente la muerte no es que no existe la muerte como tal, son cambios nada más. Nada más que dejamos este cuerpo físico porque es un vehículo, es un cascarón, y la energía o conciencia tendrá que pasar a otros procesos. Pero ¿qué pasa si tu energía está atrapada en los glifos, en la parte inferior? Que cuando regreses a otro proceso, serás ignorante de los procesos anteriores, porque esos glifos o esos sefirotes inferiores o invertidos, porque en los procesos de los glifos son los mismos sefirotes, pero a la inversa. Si hablamos de amor, hablaremos de odio. Si hablamos de paz, hablaremos de guerra. Si hablamos de amor
por los demás, hablaremos en su proceso invertido, hablaremos de egoísmo y así sucesivamente, y nos empezamos a dar cuenta que estos glifos son los mismos defectos psicológicos que hemos hablado tantas veces y que podríamos resumir en 3 fundamentales, que es el demonio del deseo, el demonio de la mente y el demonio de la mala voluntad. Algunos lo reconocerán como los 3 traidores del Cristo, no por casualidad, el Judas, el Pilatos y el Caifás. Judas, el demonio del deseo; Pilatos, el que se lava y se justifica es la mente; y el Caifás, la mala voluntad, aquellos que con mala voluntad quieren matar al Cristo, ¿no? Y de ellos se desdoblan los 7 principales defectos capitales, que ya conocemos todos, y de los 7 se desdoblan las diferentes facetas de los demás defectos. Así que, mis queridos amigos, hoy nosotros vivimos desafortunadamente en estos glifos, la humanidad, o sefirotes a la inversa, o antivirtudes. Por eso no podemos buscar nada, solamente el bien por el bien mismo, sin trabajar estos glifos. Yo estoy de acuerdo en que no vamos a volvernos pesimistas y muchas veces podríamos decir, es que hoy me siento que he sido muy mala gente, y por ahí dicen, es que tú siempre tienes que ser positivo, siempre tienes que ser adelante y no te tienes que volver en una esponja culposa. Es la novedad de los nuevos psicólogos. Es que tú siempre, si tú te divorciaste, no es culpa tuya. No seas una esponja culposa, ¿no? Si tú hiriste o hiciste mal a alguien, pues piensa que a lo mejor él también se lo merecía. No seas una esponja culposa, no te culpabilices, quítate las culpas, dicen los psicólogos, de tal manera que nos volvemos en sinvergüenzas y podemos llegar a ser hasta desalmados. Bueno, señores, es que si nosotros empezamos a enseñar esto de la esponja culposa, así, de esta forma que se está enseñando, a veces en programas hasta de radio lo están mencionando, sin explicar que, espérate, estoy de acuerdo que tú no vivas siempre con la culpabilidad, pero sí con la responsabilidad de tus acciones para que comprendas y cambiemos en nuestros errores, porque cuando uno comete un error tiene que venir lo que se llama el caón y el arrepentimiento. No significa que yo tengo que vivir de ese arrepentimiento, luego pasarlo a la depresión, no, eso se llama, dentro del trabajo esotérico, saber bajar a los glifos, a los infiernos. Se nos dice, para que tú puedas subir primero tienes que bajar. Este es el trabajo esotérico con los 10 sefirotes. Yo no puedo subir a los cielos si primero no bajo a mis infiernos psicológicos, arreglo mis cuentas, mis deudas, mis deberes, lo que no hice bien, libero a la pobre conciencia que está metida en la cárcel de la ignorancia, el orgullo, y ahora sí me voy al cielo. Pero si yo me voy al cielo sin liberar a mi pobre alma atrapada, me voy a ir incompleto. Voy a dejar abajo a toda mi familia, a todos mis seres queridos, vamos a decirlo así. Eso sería hasta egoísmo, ¿no? Es como un padre de familia. Si se está incendiando la casa, ¿qué va a hacer el padre de familia? ¿Él va a ser el primero que va a dejar a sus hijos y a su esposa adentro? No, él dice, hasta que no salgan todos, o ayuda a salir a todos, no salgo yo. Y ahora sí, nos salimos y se derrumba la casa. No, pues es que si tú no sales, ¿qué tal que te quemas? ¿Qué tal que...? Bueno, mis queridos amigos, ¿eso no es amor? O como el capitán de un barco, siempre se decía, el capitán del barco es el último que va a salir del barco, porque es el responsable de todos los que está llevando en el barco, ¿no? Pero hoy en día no, hoy primero yo, segundo yo y no solo yo, ¿no? Es la época del egoísmo. Por eso vivimos una época de esos antivalores o de los glifos, mencionamos a la inversa, ¿no? Y claro,
Esto es algo que las personas no comprenden porque no conviene muchas veces, ¿no? Y por eso se vuelve a veces tan difícil dar esta enseñanza, porque claro, queremos enseñar esos misterios del cielo, pero luego que para alcanzar los misterios del cielo necesito trabajar con los clifos, es decir, con mis infiernos. Y claro, cuando digo trabajar con mis infiernos, una cosa es caer en los infiernos y otra cosa es bajar a los infiernos. Cuando yo caigo en los infiernos es cuando me deprimo, cuando quiero reconocer un error y lo único que hago es vivir más en el error. Muchas veces nos gusta, amamos nuestros errores, nuestros dolores. No, yo que tanto tiempo la vida me trató mal y alguien, he repetido en otras ocasiones, y alguien nos dice, no, pues ya perdona, olvida y sal adelante. No, pero es que tú no me comprendes. Ya empezamos a decir otra vez, vas a venir a decir que tú no me comprendes. Entonces, ¿tú quieres seguir viviendo en tu dolor? Ya, perdónate, comprende en que te equivocaste y a lo que sigue. Entonces nosotros o nos hundimos en el dolor o simplemente digo, a lo que sigue, pero me olvido del error que cometí, con lo cual muy posiblemente en alguna ocasión vuelva a cometer el mismo error. Entonces lo que nosotros estamos queriendo decir es, no se trata de, como dicen la ciencia, es que tu vida es tu subconsciente. Reprograma tus subconscientes y di todos los días, soy feliz, soy feliz, soy feliz y así voy a ser feliz. No, señores. Yo lo que intento es hacer consciente el subconsciente para no cometer los mismos errores. Volver consciente mi vida, no solo en 1 o en un 3%, en un 100%. Quiero volver consciente mi vida. Esto es algo importantísimo. Y es aquí donde viene, ahora sí podemos explicarles, hay dentro del árbol sefirótico, hay una esfera que se llama Da'at, y representa en sí misma lo que es el conocimiento tántrico. ¿Cuál es el conocimiento tántrico? La alquimia. Esta esfera se encuentra en la parte superior, aunque puede a veces moverse, justo arriba de Yesod, que es el fundamento, que es el sexo, y de Malkut, que es el cuerpo físico. Y se conecta directamente con los clifos que tenemos que trabajar. Es el conocimiento en el trabajo, se dice con la novena esfera. ¿Por qué se dice la novena esfera? Porque es el descenso al trabajo con la parte más difícil, es trabajar con el deseo sin que el deseo te coma. ¿Y eso cómo se hace? Los voy a remitir a las conferencias de alquimia, mis queridos amigos. Ahí explicamos perfectamente cómo se trabaja la alquimia. No se trata de huir al sexo. Si yo le huyo al sexo, mal entendida la castidad, que es ausencia para algunos de sexualidad, estoy rechazando la energía del tercer logos, que es la energía de Binah. Porque Binah está en Kundalini y los átomos de creación vienen de la triada, porque ellos tienen el poder de crear. Y si yo rechazo al sexo, rechazo a Dios, así de simple. Por eso cualquier religión que rechace el matrimonio está en contra de Dios. Y diríamos que es el anticristo, porque Cristo enseña la unión con el Padre. Aquellos que rechazan el sexo son el anticristo, mis queridos amigos. Son palabras fuertes, pero de una vez por todas hay que hablar las cosas como son, mis queridos amigos. Rechazar la sexualidad no es la solución. ¿Por qué creen que hubo tantos problemas en épocas anteriores y se creó tanto fanatismo y se creó también, vamos a decir, tantas masacres en nombre de Dios? Porque al rechazar el sexo se degenera. Ahora, no se trata de
promover la promiscuidad porque degeneramos también la sexualidad. La sexualidad tiene que ser, hay otra conferencia que se habla de los 3 tipos de sexos, la suprasexualidad. Nosotros enseñamos la suprasexualidad. Aquellos que están en la sexualidad normal o en la infrasexualidad, les recomendamos pues que estudien estos temas que tenemos de alquimia. ¿Alguna pregunta? Nada más enfatizar esto, que no es rechazando el sexo ni tampoco abusando del sexo. Bueno, lo que estábamos justamente mencionando. Entonces, estos misterios del Dat que se mencionan, el Dat es como una sefira que no saben ubicar, ¿no?, dentro de la cábala hebraica. Y se le conoce como la esfera del conocimiento, pero no el conocimiento adquirido, sino el conocimiento vivenciado. Esto es muy importante. Nosotros, ¿cómo vivenciamos el conocimiento? Cuando bajamos a nuestros infiernos. ¿Y cómo bajamos a nuestros infiernos? Cuando reconocemos nuestros errores. Pero no significa reconocer un error sin comprenderlo. Yo digo, no, yo tengo el orgullo, y a veces nos ha pasado, o tengo el amor propio. Ok, sí, tienes el amor propio, o tienes el orgullo, o tienes la ira, pero ¿cuándo te vistes la ira? Bueno, es que yo siento que tengo ira siempre, pero ¿cuándo se te manifestó? Uno tiene que saber el cuándo, el por qué y el cómo de las cosas. Si yo no sé el cuándo, el cómo y el por qué, entonces realmente no estoy sabiendo. Lo estoy diciendo porque sé que los tengo, o los he sentido, pero no los localizo. Hay que localizar. O sea, si yo quiero salvar a alguien, tengo que localizar al prisionero, en qué cárcel se encuentra para poderle abrir la puerta y sacarlo. Si yo digo que tengo muchos prisioneros, pero no sé dónde los tengo, dónde están encerrados, ¿cómo los voy a liberar? Entonces, por eso es muy importante, repito, el cómo y el porqué de las cosas y en dónde se encuentran. Y es así como yo libero a la conciencia. Eso es fundamental. Este es este misterio que menciono, y está justamente al descender, cómo desciendo, reconociendo mis errores, y cómo más desciendo, trabajando en la fragua encendida de Vulcano, trabajando justamente con el deseo y no dando de alimento al deseo, robándole al diablo el fuego. Así es. Si el diablo quiere robarme el fuego en un estado de ira, voy a contenerme, no voy a estallar, tampoco me voy a reprimir. Quizás al principio me voy a contener y se me va a quedar toda esa ira, vamos a decir, reprimida. Pero luego voy a pasar al proceso de la meditación, al proceso de la introspección, de la reflexión, y en oración a mi tercer logos, a mi Madre Divina, en su representación de Vinayak, en su parte femenina, que es mi Madre Divina, voy a invocar a la fuerza del tercer logos. Imagínense, no estoy invocando ni al íntimo, no hemos explicado todo esto porque no habría tiempo el día de hoy, eso de integrar el alma humana, el alma divina, integrarse al íntimo, bueno, todos estos procesos no hemos entrado, pero nosotros vamos directo a Vinayak, que se conecta con nuestro Cristo íntimo y con nuestro Padre, imagínense. Entonces uno va a orar, va a llegar, se dice, al Padre a través del Hijo, pero nadie nos dijo cómo llegar al Hijo. Si el Hijo nace de la Madre, pues tendré que llegar primero a mi Madre para que me escuche mi Cristo. Y para que me escuche Dios, tengo que orar a mi Madre para que así llegue yo al Hijo, y así quien ha visto al Hijo ha visto al Padre. Así de simple. Y en esa oración a mi Madre Divina, en la meditación, voy a pedir que me ayuden a comprender ese estado psicológico negativo, ese defecto que se encuentra en esas esferas, en esos glifos inferiores, para que libere al alma que está ahí encerrada. Y así es como voy integrando los 10 sefirotes dentro de mí. Ser. El ser está necesitando que la parte más baja, que somos nosotros, que somos Malkut,
a través del fundamento que es Yesod, que es el sexo, cuerpo vital, que es el misterio del Da'at, del conocimiento, y poder trabajar con esos átomos simientes y poder desintegrar con esa energía del tercer logos, quebrar al ego como una cerradura, podríamos decir, entendamos al ego como una cárcel. El ego es como la cárcel en la que nosotros metimos a la conciencia. Necesito romper esa cerradura para que se abra la puerta y entonces libero la conciencia y esa cárcel se vuelve como un cascarón vacío que en los mundos infiernos nuestra Madre Divina va a desintegrar. Esto es algo maravilloso, ¿no? Es algo extraordinario. Por eso, si queremos emprender este camino, dice el maestro Samael que tendríamos que emprender el camino recto y menciona aquí el óctuple sendero. Ya se mencionó el óctuple sendero en alguna ocasión. ¿Sí? ¿Alguna duda para...? Preguntan entonces si edad es la comprensión de los estados psicológicos entonces. Bueno, es que Da'at en sí como tal es la comprensión, no, es el conocimiento tántrico. La comprensión de nuestros estados psicológicos nos va a dar conocimiento y ese conocimiento es parte también del Da'at. Esto es algo importante. Gnosis es conocimiento, el Da'at es conocimiento, es Sofía, es sabiduría. Pero sabiduría no adquirida, sino vivenciada. Hay una gran diferencia. Sabiduría vivenciada. Luego habrán conferencias donde se podrá hablar o una práctica que también se pueda dar para llamar, hay una oración especial para llamar a este árbol sefirótico, a las partes del ser. Necesitamos llamar a las partes del ser que nos ayuden, llamar a todas las partículas de Dios dentro de nosotros para que se pongan a trabajar en favor de ese despertar de la conciencia, para que nos ayuden a sacar al alma de entre las esferas inferiores, para liberar al alma de entre los glifos en la que se encuentra atrapada. Repito, ese descenso requiere mucho trabajo y una rectitud de este óctuple sendero que vamos a mencionar. Uno es la comprensión, otro es el recto pensamiento, otros son las rectas palabras, vivir en la recta acción, vivir en los rectos medios de vida, saberse ganar la vida, el recto esfuerzo, la recta atención y por último el recto concentración, que dentro de la gnosis lo resumimos como el recto pensar, recto sentir y recto actuar. Son las 8 virtudes del Kundalini, las 8 virtudes de Kundalini, y este es el óctuple sendero que todo aquel iniciado o aspirante a este conocimiento tendría que empezar a vivir para tener esas facultades mágicas, porque nosotros estamos en este triángulo, vamos a decir, mágico, que es el de Yesod, cuerpo astral, Netzah, cuerpo mental, Yesod, fundamento del cuerpo etérico, y el cuerpo físico en Malkut. Entonces, si queremos, ¿por dónde vamos a empezar? Por vivir en ese recto sentir, en ese recto pensar y en ese recto actuar. Y eso ya es decir mucho. ¿Cuántos pensamientos tenemos que no son correctos, no? ¿O cuántas de nuestras acciones no son las correctas? Pero claro, cuando vivimos en el autoengaño, muchas veces creemos que estamos haciéndolo bien, cuando en realidad lo estamos haciendo muy mal. Por eso se necesita de la meditación, se necesita de la autoobservación y se necesita de la oración. ¿Oración a quién? A lo que tú le tengas fe. Y en esa oración, pedir a Dios que nos ilumine y que nos enseñe. Muchas veces uno sabe lo que debe de hacer, pero luego buscamos una excusa para no hacerlo o nos justificamos de nuestras malas acciones, ¿no? Esto es importante comprenderlo.
Bien, mis queridos amigos, este tema es bastante amplio. Si hay la oportunidad, a lo mejor el próximo día, o no sé si sea la próxima semana, se haga una práctica con los 10 sefirotes, o hagamos queremos hacer unas prácticas también de curación o de sanación para todos los que a veces nos han pedido por internet. Bueno, ya habrá oportunidad, si siguen aquí en vivo, de que lo podamos hacer todos en conjunto. No hay más dudas, no hay más preguntas. Bien, pues quedamos así, pendientes del día jueves, una práctica. Agradecemos a todos su presencia. Que pasen buenas noches.